Señoras y señores, ¿cómo están? Muy... Epa. Hola. Mirá un poco, ¿cómo están? ¿Cómo que? 13 a 14. 13 a 14. Hoy. Es la excepción, porque hoy tenemos programa a la noche, pero tengo que saludar ya a este selecto grupo, la voz del fútbol, futura, presente, todo pasada. con ellos. No, pasado no. Hola, mi querido Nelson Fútbol Rivera, ¿cómo te va? Bien. Me gusta tenerte ahí. No. Sí, no. yo acá estoy tranquilo. No. ¿Sabes qué? Yo soy tu win izquierdo nomás. Yo ya estoy tramitando mi jubilación. No, para un poco. Y ahora voy a irme con mi win derecho. Este sí ya está. Hola, Coque. Así sos. Coco, yo mi doble 6. Yo soy doble 6 acá. ¿No? No. Bien. ¿Sabes qué? Lo armó como una línea de 4 volantes. Claro. Vos sos el doble 6. ¿Vos serías Richard Ortiz? O sea, yo sería Ronnie Redes. Richard Ortiz Burgos, pero. Doble 6. ¿Qué dijo Ortiz qué? ¿Richard Ortiz qué? Y hacía doble 6 con Burgos en la época. Me acuerdo. Está sonando tu cosita. Es Balatro. Chat, juegan Balatro. Es muy bueno Balatro. Bueno, Juegan ahí va. Balatro. Ahí va. Es de apuestas. No juegue. No. Bueno. Bueno. Ahí Gracias. ¡Qué tipo! ¡Coque! Core. Hola, Marco. ¿Cómo ¿Qué te estás? pasa, boludo? Hola, Marco. Hola, Franquito. ¿Cómo andás, Coque? Bien. Todo lo que no hay que decir. Lo dijo. Al primer Estamos en una minuto. situación difícil. Tenemos que sobrellevar esto, dice Cotonoves. Coque, Sí. si está por jubilarse. No, mentira. No, Coque, ¿tenés años de aporte? Vos tenés IPS. Yo tuve IPS. Vos tenés IPS. Tuve. Igual nosotros le instamos a toda la gente que haga la jubilación, porque capaz de pendejo no te importa, pero Claro. tenés que hacer la jubilación. Si Claro. no estás en IPS, Yo- sos una persona que presenta factura, y si te sobra un poquito de plata, haces jubilación. Pero ¿qué privada. pasa cuando todos los jóvenes de este país nos volvamos viejos? ¿Quién va a pagar por nosotros? ¿Eh? Eso es lo que yo me pregunto a veces. Pasión IPS, dice Junior Paredes. Bueno, Y loco, y hay gente que quiere que proyecta tener una familia. Y espero Claro. que sí. O si no, nos cagamos todos. ¿Vos querés tener Yo- familia, Franco? Yo no. Ahí va. ahí. Yo me veo a los 30 soltero y bandido. Ahí está. Ya son los 35, cae un accidente y bueno, No, para ¿qué le vamos a hacer? Tranquilo. Es mi vida, es como yo Vos la quiero vivir. estás tirando una... No es un accidente de ser padre, amigo. Y de Eso repente es cae. cierto. Es una bendición. Sí, obvio. Sí. Parece que Ah, sale nomás. ahora con el sale tema, nomás de la nada. ahora creo que no es el momento de No. hablar. Yo voy a armar mi proyecto. La Corta. falta de timing Proyecto es- Mbappé, pio. ¿Eh? La falta de Proyecto timing es Mbappé, total. ¿vio? Sí. Se está Sa- hablando, salí de ahí, sí, sacale, se está sacale, hablando, sacale. mi querido Nelson, sobre el tema de que Botafogo está interesado en Gatito Fernández, que el club Cerro Porteño ya está, ya sabe sobre eso, Sí. justamente, y que Gatito podría volver al Fogão. ¿Qué sabemos al respecto, mi querido Nelson? A ver, en primera instancia, más allá de la información que ha saltado, sentar postura. Voy a hablar primero como Cerro y después voy a hablar como Gatito. Si yo soy Cerro y viene mi arquero y me dice que se quiere ir y tiene contrato en vigencia, le digo, claro, perfecto. Ujú. Me tenés que resarcir económicamente. Exacto. Pero Por- un negociado de la gran 7. No, pero él tiene contrato, ojo, sus contratos son por 2 años. Primero Ne- salió que era 1, ahora están mencionando que es 2. Y al quedarle 2 años le queda 1 año y medio de vínculo. Y vos me imagino que dentro del contrato habrán pactado una cifra para Mi pregunta es rescisión. la siguiente. ¿Vos lo echás a Jan Fernández que... No, Jan se echó solo. Bueno, Eso partamos es de ese cierto. punto. Bueno, Eso partamos sí. por eso. Partamos Bueno, de ese punto. Sale Jan Fernández de Cerro Sí. Porteño. Sale Jan Fernández de Cerro Porteño. Porque el titular va a ser Gatito Fernández. Sí. En 6 meses, Gatito dice que quiere salir. Quiere Vos ya no volver. hiciste plata con Jan. Hace plata con Gatito, hermano. Con En su Jan no, momento pero pudiste hacer plata Con Jan con no Jan. hiciste plata porque no quisiste. Claro, Sí, porque claro, tenía una obvio, oferta de claro, 2 claro. millones. Tenía una Obvio, oferta de pero 2 millones. Si Gatito vino 6 meses y le quieren otra vez, hace plata. Hace plata, no es No, titular. pero yo te digo, para mí tiene que haber un resarcimiento económico. Después, en clave Cerro, en clave Gatito, porque ya dije en clave Cerro, Sí. aparte que pediría plata, yo me quedo tranquilo porque tengo a Alexis Martín Arias, que es un arquero que ha demostrado que con continuidad, valga Es la bueno. redundancia, tiene que ser el arquero titular. Ahora, volviendo a otro punto, pensando como el Gatito. Yo creo que a Gatito le ha dejado expuesto este semestre en Cerro. Sí. Sí. O sea, Gatito no estaba en discusión sobre su presencia en el arco del seleccionado nacional cuando no estaba atajando en Cerro. Es más,
al Gatito, hasta es contraproducente lo que voy a decir, pero al Gatito le venía mejor atajar de vez en cuando, no estar en el fin de semana tras fin de semana de exposición, llegar a los combos y ser titular. Creo y reitero que cada movimiento que realicen los jugadores en clave selección nacional son movimientos que deberían ser bien pensados, pensando, valga la redundancia, en lo que se viene ahora, en septiembre, y si sale todo bien, en junio del año que viene. $2 millones se había ofertado por Jan Fernández. Sí. 2 millones de dólares. Esa tiene un oferta valor. había... Pero entiendo entiendo la comparativa, pero al pedo metemos el tema Jan ahora. No, ¿sabes? ya sí, meto sí. el tema Jan, porque ya no hiciste plata con Jan, hace plata con Gatito, a eso más yo voy. Pero No, ¿cómo? pero no, partido un punto luego que No van a pagar lo mismo el por Jan que concepto por de Gatito. plata Obvio, no, o sea, No. no vas, Jan tenía mercado por la edad y Gatito no lo tiene, Gatito lo busca el Obvio, club por que el lo ama. cariño, que le Por quieren, eso. porque fue capitán. Pero a mí me parece que es medio injusto y no tiene concatenación que vos mezcles ahora el tema de Gatito con Jan. Ya está, Jan ya se fue, Jan se sacó solo de Cerro Porteño porque los últimos 6 meses de Jan por algo se decidió lo que se decidió. Porque si el tipo la rompía, Cerro no buscaba arquero. Sencilla la cosa. A lo que voy es que Cerro pierde de un arquero en 3 meses, 2 arqueros perdidos en 3 meses. ¿Y qué se puede hacer? No, nada. ¿Qué va a hacer? Sí, Le o ha pedido contratar, le ha pedido palo verde. O contratar mejor o hace negocio. No sé qué De puedo decir. hecho, que ya con Jan ya es algo que terminó, ya no puede hacer No, nada. obvio, claro, ya Y no hay más ahora, dinero ni el nada. tema- Gatito. Sí. ¿Se lo van a vender? ¿Pero por cuánto puede sacar por Es que lo que pasa es que no es una... No puedes sacar, no es plata, no para podés mí sacar es plata una a un operación, Gatito. atender lo que te digo, para mí esta operación es muy idéntica si termina dándose como fue la de Campestrini en el 2015. Cierto. Atendé a qué año me fui hace 10 años. Olimpia trae a Campestrini, ¿te acuerdas? Ujú. Olimpia Sí. trae a Campestrini, Arquero. buen semestre, una apertura 2015 bueno. Apareció el Querétaro, Ujú. lo quería. Él tenía 1 año de contrato, Campestrini, 1 año Sí. de contrato, le quedan 6 meses. ¿Qué hizo? Resarcimiento económico, Olimpia creo que cobró 400.000 a 500.000 dólares. Se rompió el contrato y se fue. Yo creo que Cerro puede sacar una plata similar. O al Pero menos eso- una cuestión. Otra cosa sea que Gatito le diga, me quiero ir. Cerro le abra la puerta de par en par. Y que Gatito tenga un salario muy abultado. Y que a Cerro no le convenga tener a un tipo con un salario tan alto como suplente. Pero a ver, y justamente eso. Si Gatito se queda, no va a querer ser suplente. Es más, yo creo Imagínate, que ya, esto ya. se activa simplemente porque él se da cuenta que, o sea, Gatito hoy perdió el arco de Cerro. Sí, Sí. hay que ser La sinceros. verdad es que Hay que ser yo- sinceros, sí. No sé, capaz habrá tenido una conversación con el técnico, con Martínez, y Martínez le dijo mi arquero es Arias. Claro. Entonces él a partir de eso activa sus opciones. Te Lo cuento que lo pasa- que pasa. Lo que pasa es que el tema Gatito se tiene que definir Te hoy, mañana O o pasado, pasado. sí. Porque Botafogo tiene que entregar la lista para el Mundial de Clubes y tiene que Uy. irse a Estados Unidos. Uy. Te digo lo que pasa. Leo Link, arquero suplente de Botafogo, está lesionado del hombro. ¿Y el titular es? John Victor, 29 años, valor de $8 millones. 8 palos. A ver, yo como dice Nelson, yo creo que esta preocupación viene de las dos partes del Botafogo, que ahora mismo están mencionando que perdió a su arquero suplente, y llevarlo a Gatito y Gatito porque ya prácticamente no es una opción que Martínez lo tenga como titular en la portería de Cerro Porteño. Y hay que ver, porque como dice Nelson, son días, faltan días nada más para poder cerrar ya el tema de la lista que se tiene que mandar para el Mundial de Clubes. Entonces, hay que ver si Cerro Porteño va a poder sacar 500, 400 mil dólares. Porque le queda 1 año de contrato, ¿no? Según han comentado, son 2 en realidad. 12 años. Porque para mí hay una diferencia muy grande entre que te queden 6 meses a que te Ah, quede que un te año quede y un año medio. y 6 meses medio. voy a poder cerrar con otro club. No. Puede No es cerrar, así. puede cerrar con otro club para diciembre. Claro. El gatito no se va a quedar 1 año parado. El tema es que... Mira, lo que mucha le gente fundió a habla en- Gatito de estar expuesto acá en el Acá, fútbol paraguayo. acá te digo, John Victor, que es el arquero titular, la gente se está quejando mucho porque él no fue convocado a la selección brasilera. A ese nivel está. A ese nivel. Vale, 8 palos, boludo. Año pasado estaban buscándolo desde la Premier League.
Es. Ah, pero esa. Es el arco seguro. Esa queja es para Ancelotti que no lo convocó. No, claro, los hinchas brasileños dicen eso. Ok. O sea, que va a ir por cariño al club y va a ser suplente, gatito. Nadie está hablando del corte de Marcos que es una pío. No. Ah, pues tu corte. Ah, sácate, po, sácate. Este puedes levantar así a ver hasta cuánto llega. Ah, no, está ahí nomás, mira. Ahora un poco, ¿qué? Son mal educados. Y pues ya estás. Pasión Acá corte. al costado lo que... No, yo ne- Ese ya a propósito ya habrá esa cascada. ¿Qué cacá? Yo estoy viendo. Zorrito Cero Vareiro. ¿Es opción para Cerro Porteño? No, ojalá que no. Ojalá que no. Yo no le quiero a Zorrito Vareiro. No. Está tirando Y información. yo te hablo como hincha, a mí no me gusta Zorrito Vareiro. Espera un para ratito. hacerlo. Contaron Espera. en territorio que le van a ofrecer al Zorrito la mitad de lo que gana en River. En River daban por hecho que el equipo que lo había llevado a préstamo Lo iba a comprar. le iba a comprar el pase. Porque él se fue con una opción de compra de 4.5 millones y en River dijeron, ah, bueno, acá recuperó gran parte de lo invertido. El tema es que no. No hicieron uso de la opción y River tiene un problema que es Adam, que necesita el mismo problema que tuvo hace 6 meses. Que necesitan sacarlo para poder liberar cupo de extranjero. Entonces, en base a eso, en primera instancia saltó que incluso lo podían ofrecer a San Lorenzo. Creo que San Lorenzo no tiene el respaldo financiero para ir a bancar el salario. A repescarlo. Entonces vuelve a saltar la opción. Sobre todo, a mí me parece que son 2 delanteros para 3 equipos. Me refiero que Seba Ferreira, Ujú. Zorrito, Ujú. los 2 son para Olimpia, Cerro Libertad, Libertad, Cerro Olimpia. Me parece que está picando en punta rumbo a Olimpia, Sebas. Entonces Cerro tiene que moverse en clave 9. Mira, yo te digo algo. Yo creo que Adam no va a volver a Paraguay. ¿Vos crees que no? No. Porque te digo algo. Si River lo quiere ceder a préstamo, sí o sí va a ser con opción de compra. Entonces River va a querer darle a un club que tenga la billetera para poder darle. Para poder hacer uso de la opción de compra. Hoy en día, yo creo que Cerro no va a poder pagar 4 millones y medio. Nadie, es que ya no por vale Adam. 4 millones. Pero ahora. lo que Olimpia pasa- tampoco. El tema es que River está también, tipo, yo tengo que darle. No, O no, sea, pero lo que pasa No, es que sí, de que va a darle, va a darle. En River ya no Sí, va a jugar. si da En préstamo River no con, va a jugar si más. das préstamo con opción de compra, ya no tenés más, ya no es la misma opción. ¿Por qué te digo esto? Porque en ese momento vos querías recuperar los 5,5 que ya invertiste. Ujú. ¿Qué pasó? En ese momento ya pagó casi 1 millón por el préstamo. Técnicamente ya recuperó 1. Ahora debería ser un préstamo con cargo, serían 2, con una opción de compra de 2 a 3 palos, que igual es mucha plata para el fútbol paraguayo. Mira, tengo data. 17 partidos, 6 goles, 5 asistencias. 6 más 5, que son los goles y asistencias. 11. 11 dividido los 1340 minutos que jugó en todo lo que es Qatar. En el Qatar Star League, en el Champions League Elite y en el Amir Cup. O sea que jugó 1340 minutos y tuvo 11 participaciones de gol. 121 minutos es lo que le toma a Dan Vareiro contribuir un gol. 121 minutos. En comparación a los delanteros de Cerro, es mucho mejor, la verdad. Chico Acota debe estar por los 900, 500 minutos. ¿Y cómo pesa, sinceramente, la decisión que tomó Adam Vareiro? ¿A qué me refiero? Yo me voy, o sea, Obvio. estoy entrando a otra cuadra, pero Adam Vareiro era tenido en cuenta por Alfaro. Sí. Era uno de los delanteros que ni bien, o sea, no era titular. En su tiempo lo llegó a ser, pero después comió banca. Pero decidió quedarse en River y hoy ya no está con ese plus de ser jugador de selección que te baja el coste Pues, también. él- Si yo te estaba- cuento lo que sé, Él estaba en. Él estaba haciendo casi ídolo, o por no En decir San ídolo Lorenzo. ya en San Lorenzo. Claro, en San Lorenzo. ¿Entendés? O sea, la gente le dolió que se haya ido. Sí. a River. Pero se fue dejando plata a un equipo que está reventado Sí, económicamente. sí, también. No se fue libre. yo fui a farrar con gente que estaba metida. No es un programa grabado, muchachos. ¿Por qué, Pio? Yo fui a Programa farrear grabado, con gente que está dentro de todo el círculo. Y en algún momento alguien empieza a repartir, regalar remeras de Zorrito Vareiro. Yo tengo una player version, imagínate. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tenés? Tengo una player version del Zorrito Vareiro. No se le va a llamar más. Imagínate. Ah, en la selección decís. No,
No ¿En se River? le va. No, en la selección. Tengo gente que está ahí, amigos, y en algún momento empezaron a regalar remeras del Zorrito Vareiro. Ah, mira vos. ¿Y qué tiene que ver las remeras, camisetas regaladas con que no vas a llamar a la selección? Ya están 6, 7 del Zorrito Vareiro, estaba viendo repartiendo por ahí. No, pero ponele No, que... pero espera, pero Sí, no- sí, no sí, entiendo. sí, en el Zorrito Vareiro... ¿Cuál es la relación? Y no hay más remeras del Zorrito Vareiro en el vestuario. Ya tengo todas yo. 3, 4 ya tengo. Pero eso que se renueva. Sí. No, obvio que se renueva, pero ya, raro. No, pero espera, amigo. No, Pero y total, no amigo, entiendo tu punto. que yo estaba farreando y empezaba a repartir remeras del Zorrito Vareiro. ¿Pero Así de por qué? doquier. ¿De dónde? De De la selección. dice. De la selección Player Version. ¿Y qué tiene que ver? Y raro. Porque alguien empezaría a regalar la remera. Día del Zorrito libre, chat. Vareiro. No. Ustedes no tienen día libre. No. Nada que ver. ¿Cómo que día libre? En breve van a cortar, ¿verdad? Alérgicos a la pala todos. Sí, ¿Qué ya dice nos vamos, Franco? muchachos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en día. Nos vemos. Dale, Nelson, mi amor, de sí, info de la O. Dice Alan Olimpista. Este programa contiene risas grabadas. Y dice, si se puede Programa borrar grabado el con que nombre. tiene remera, hace frío, dice. Y claro, Saucedo, que va a hacer frío si sos pero liberteño. Es el chat. Es el chat. Es muy bueno ser cash ahí, ser simpático. No, es un hacerse programa gracioso. grabado. No, es muy bueno ser cash ahí. Preguntarle a Ronnie Redes. A mí no tiene nivel de selección. Hace buen grupo. Se va bien mate. No me parece que haya sido convocado Ronnie Reyes. No sé por qué, no sé cuánto, no sé nada. ¿Por qué Ronnie Reyes? ¿Qué merecimiento tiene Ronnie Bueno, Reyes? y ahora yo te digo, Explícame. Franquito, te explico. ¿Por qué discutirías una decisión de Alfaro? Y no sé, no va a jugarlo, no discuto. A ese grupo en grupo, a eso es lo que voy. A ese Alfaro ve cosas. A jugar truco. Alfaro ve cosas. Ve cositas. Para mí ningún jugador de Olimpia de Cerro Porteño apenas Gatito debería ser convocado. Para mí el jugador de Ah, y Olimpia Velázquez no. que me gustaba mucho era... ¿Verdad que no? Y Velázquez sí. A mí Gatito el único... Bueno, perdón, sí, Velázquez también. Bien. Velázquez también. Ah. Pero Olimpia, o sea, y Velázquez tampoco tuvo un buen semestre. Yo creo que en la selección siempre rinde lo mismo que Gatito, pero Rodney Rey me parece muy extraño. ¿Y quién o qué es lo que te gusta a vos, Franco? ¿Sabes quién me Nada te hubiera gusta. gustado? Si hay dice. que llevar a alguien de ¿Leguizamón? Olimpia, Leguizamón. Si hubiéramos llevado a alguien de Olimpia, que no fuese Redes. Eso es cierto, eso fue un ¿Y poco por qué no está sorpresivo. Alan Benítez, Franco? Porque se va a Inter de Porto Alegre. Está, ¿Pero qué está tiene? tramitando su casa ya, ¿sabes? Pero Junior Alonso también está así ya. ¿Quién? Y estaba en Brasil y iba a jugar. No, claro, pero Alan pues se está mudando ahora. Y Alan Franquito dice... Lamentablemente no está. Ahí está. Por primera vez. Ahí está. Ahí está, mira. Que yo espero que tenga minutos, por lo menos, porque me gusta mucho este jugador, Rubén Lescano. Pegaría verlo en la selección. Pero, es que es un momento de la selección que el ¿Por qué 11 te ya está- reís, boludo? Es buen jugador, Para pero mí es buen jugador. pero el tema es en qué contexto meterlo, ¿no? el 11 de Paraguay se basa en 13, 14 jugadores, no va más allá de eso. El 11 de Paraguay, sabemos quiénes son los titulares. Claro, o sea, quiénes sabemos- van a sabemos jugar, cómo se y fue sabemos para cuáles Paraguay. son los 4 o 5 recambios que siempre hay, que normalmente son los laterales, ¿verdad? Siento que el medio campo justamente está bien poblado y yo creo que Rubén Lescano no va a tener tantos minutos. Yo no soy Gumarelo, muchachos. Digo que a mí me gustaría verlo, ya que yo, por ejemplo, no vi ningún partido de Rubén Lescano en Fluminense. Tengo que serte sincero. Jugó poco también. 3 partidos creo que tiene. ¿Quién mata? Julio. Hay que nacionalizar a Zavala, Rey Ángel. Tecoque. Tengo un dato. Ok. En los últimos 2 campeonatos del fútbol paraguayo, el que más goles hizo fue Ronnie Redes. 13 goles en los 2 campeonatos y el segundo es Gustavo Caballero con 12. Sí, su más clausura Pero y este apertura, campeonato, ¿cuántos metió en el o sea, clausura? verana, papá, No pregunto, hermano. verana. Entonces para vos tienen que irse Iturbe, porque tiene 9. No, pero no, vos No, pero ya sos está mala diciendo- leche. No, pero Dureza, está Dureza hablando está de que diciendo. ahora. Y vos estás dando un dato No, que lo para que- mí es espectacular, porque Pero es para- el Es un goleador. datazo y hay que darlo. No, pero Sí. para mí no alimenta, o sea, yo te voy a decir algo, yo entiendo que para mí Redes ha bajado. Redes hizo un gol menos que cuando fue campeón. Sí. Hizo 7 goles en el clausura, hizo 6 en Hizo la 6. apertura. Pero para mí bajó drásticamente su involucramiento en el juego. Lo que pasa es que no solamente bajó él, bajó todo Olimpia.
Igual, lo que pasa es que el rival directo, entre comillas, de Redes, ¿quién era? ¿Quién es? ¿A quién convocás o dejás de convocar para traerlo a Ronda y Redes? ¿Leguizamón? Y Yo creo que creo tuvo que una sí, mejor pues, temporada, yo- mejor yo- clausura, para mí, al menos o tuvo. sea, ¿Leguizamón llegó a ser convocado ya por Sí, Alfaro? llegó a ser convocado por Alfaro. Yo lo recuerdo a él recuerdo con más Garnero. en- Vos sí, no No. fue con Alfaro. Para mí estuvo, ¿Ya pero estuvo de ya? suplente. No me acuerdo. Él jugó más el No recuerdo. preolímpico. Y post-preolímpico creo que él llegó a estar. jugó, él el día que se rompe el veto contra Bolivia, que ganamos 1-0, el único triunfo de Garnero, gol de Tony, Ujú. jugó Ley. Es más, creo que Ley también se lesionó aquel día. Vamos. Con ese, Alfaro no. Ese dice. día tuvimos 2 lesionados. Sí. Bueno, con Alfaro no. Con Alfaro no, fue con Garnero. Por eso te digo, capaz, tenés que ver el tema del gusto del técnico también. Claro. Por eso, para mí eso es Alfaro ve algo que nosotros no vemos. Y después tenés que tener en cuenta algo. Yo creo que él piensa en Leguizamón por izquierda. Leguizamón, ¿cuál es el puesto natural de Legui? ¿Cuál es? Por izquierda. Por izquierda. Por izquierda. Por izquierda, pero él puede jugar por ¿Qué derecha tiene también. ¿Qué tiene por izquierda la selección? Uy. Y no, por izquierda tenemos Sosa y muchísimo. Enciso. Sosa, No Enciso. podés, o sea, ¿Y por derecha qué tenés? por derecha le puede poner Miguel a Almirón. Almirón. Ángel. Ángel. No, pues Ángel no es extremo. Y se lo- Pero se lo- Ángel no es volante por derecha. Alfaro lo puso ahí un par de veces. Le puso, pero no lo usa ahí. O sea, Y lo usó ahí. a lo que me refiero es que de por ahí, dentro de todo el organigrama de Alfaro, piensa que le puede ayudar a un volante por derecha. Obvio, el nivel actual de Redes no es el ideal. Eso es totalmente, por supuesto, totalmente válido. Pero yo entiendo que el técnico está alimentando el grupo. O sea, podemos discutir lo de Redes, absolutamente sí, así como podemos discutir por qué lleva 4 arqueros. ¿Cierto? O sea, creo que somos la única selección que convoca 4 arqueros. Claro. Se convoca 4 arqueros, ¿por qué? Porque él está haciendo un recambio generacional. Hace un año no existía, no aparecía en el radar Orlando Gil. Y ahora sí. Ahora Gil tiene incluso fuerza para ser incluso el arquero titular, pero él venía construyendo el grupo con Juan, con Carlos Coronel Sí. y con el Gatito. Con Gatito. Juan ha dejado de jugar también. Sí, bastante. Esa es la verdad. ¿Cierto? O sea, Juan dejó de ser tenido en cuenta porque tuvo diferencias irreconciliables con Zielinski, su técnico en Godoy Cruz. Y a partir de eso, perdón, que digo Godoy Cruz, Belgrano, Belgrano. perdón. En Belgrano, estaba en Godoy Cruz, estaba antes. Dejó de jugar ahí e igual lo sigue convocando. Ujú. O sea, yo creo que Alfaro en este momento ha constituido un grupo. Exacto. Núcleo duro. Y yo creo que de estos 27 que ya trajo en marzo, que ahora trae para junio, el 99,9% es la lista ojalá, ¿verdad? La lista mundialista. ¿Entendés? ¿Quién más podría entrar? Alguna irrupción rutilante. Qué sé yo, que un León se afiance en Europa. Sí. Que aparezca un volante al cual no lo tenemos ahora mismo entre nosotros Que Claro. Enzo, en el radar. Que Enzo tenga minutos en la Premier League. Pero Que se recupere, lo bro. de Enzo es completamente distinto. Bueno, Enzo ya primero está tiene jugando, que amigo. pero primero tiene que recuperar No, sensaciones, yo tiene entiendo. que volver a... Está jugando. Ojalá, a mí me gustaría Enzo. Pues una opción por derecha también es Enzo. Sí, pero hay una diferencia entre jugar y... En la estar- sub-23 juega en la Premier, Por claro. eso, Me hay una gustaría que diferencia tenga minutos y gigantesca. se recupere y se afiance. Claro, ahí sí. Ahí sí tenés que ir acomodándote. Pero a mí me parece que Alfaro está fuertemente yendo al tema del grupo. O sea, creo que la lista ahora son de 26. Ujú. Sí, 26. Sí, Sí, 26 26 son. convocados son. Y bueno, te sobra uno, que es un arquero. Después la lista casi la misma. Vos sí lo van a acostumbrar a los 4 arqueros. No creo. En una lista final no puedes mandar 4 arqueros. No, estás tomando mucho espacio. Te están hablando, Nelson, ahí en el Sí. chat. Nelson se hace el cotillado. Ahora te conocemos, te bancamos en TikTok. ¿Y qué pasó? No, y que no estás hablando con el Huelga chat, hasta dice. que lean el chat. Pero espera, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el chat está hoy tan exigente? Está con todo. Yo voy a decir una sola cosa. El chat está muy exigente, una boludo. sola cosa. En esta posición, yo no tengo acceso al chat. Tengo acá, que solamente cuando dejo de mirar y si hablo acá, ahí tendría que haber estado el chat. No te estoy presionando, Dan. Pero si el chat yo no lo tengo ahí, yo no puedo leerlos. A la cara de Dan. No te estoy impresionando, Dam. ¿No te estoy presionando, Dan? No soy yo, es Dan. Claro. No soy ¿Sabes yo. quiénes son los 5 goleadores del torneo? Caballero 9, 3 de penal. Iturbe 9, 0 de penal.
Ferfer 8, 0 de penal. Melgarejo 7, 0 de penal. Y Sebastián Arce, el único que está, bueno, con Gustavo Gallero afuera de Cerro Olimpia Libertad. Teo Arce. Guaraní. Sebastián Arce. O sea, Teo Arce con 6 goles, Juan, 3 de Pasita, penal. si te vas a enojar conmigo, te pido mi disculpa. Se enojó. Se enojó. Se enojó. Ah, Hola, chat. Le da un abrazo al chat. Pero la cámara 35 años. No se das cuenta que nos le ven. Sub 30 al día. Al menos yo le doy un abrazo al chat. Ale Silva tiene 6 goles, 5 de penal. Mira qué loco. Sí. Pero, ¿por qué lo de penal? Para mí, el penal, el gol es Penal de gol. gol. ¿Por qué? ¿Vos le querés desmeritar los goles de penal? No, ¿Le querés bajar el precio de los goles de penal? Sí. es muy penaldístico de tu parte. 9 goles y 3 de penal de Gustavo Gallero. 9 goles, 0 de penal. De Iturbe, más meritorio. Iturbe no metió de ¿Por qué? penal. ¿Por qué? ¿Por qué no puede meter más goles sin Si necesidad de Cecilio penal? metía el penal contra Libertad, capaz de repelar hasta la última Y fecha. por eso no metió. Porque en gran O carruaje. sea, es un terrible boludo lo que está diciendo. No, yo, O sea por que mí, a mí me parece que los goles... Estamos diciendo- Messi, devolver el mundial, boludo. Cierto. ¿Cómo ganan tanta de penales? Pero devolver el mundial, yo amigo. entiendo que gol es gol, Nelson. Pero si vos pones, si yo meto 15 goles, Sí, 5 de penal, sí. y 15 goles, ninguno de penal, para mí tiene más mérito que no metido de ¿Y penal. cómo se generó el penal? Y no sabes, ¿Entró al puede, área? puede haber sido tu compañero, Bueno, ahora puede haber te sido da una puede ser el pregunta. penalero designado. Cecilio mete 20 goles, 19 son de penal. Es poco valor porque son 19 goles. No, No tendría que un ser puede considerado. ser un goleador histórico del torneo. Del torneo estás hablando torneo. con cosas irreales. No existen 20 penales para un jugador. No vaya tampoco a hacerte el exagerar y inventar. Pero te estoy dando un ejemplo. Deja querer hacerte acá el te hago algo. genio del fútbol mundial. 12 penales y Dale. 8 goles. Nadie te da 12 penales, Coque. Ya estás diciendo cosas gagallas. Pero, amigo, ya estás llevando lo ridículo pero para tratarme de gagata ridículo. vos, Franco. No, vos estás llevando al ridículo una estadística para querer hacerme quedar a mí como bobo. Pero vos sos Pero ridículo. si una pelotudez lo que dijiste. Pero no, una pelotudez. Si metes 9 goles, 3 de penales, el 33% de tus goles son de penal. 9 goles, 0 de penal. Pero, amigo, generaste la por jugada algo vos. se le da el penal. Bueno. Vos te vas a cagar si va a chutar un penal. Ahora yo te pregunto, o sea, si es que vas a empezar a darle valor o menos valor, o sea, a partir de ahora los goles que son empujando frente al arco ya no valen. Consulta, el goleador del torneo, si tenés 9 y 3 de penal y 9 y 0 de penal, ¿quién lleva el goleador del torneo? Va por el ratio de minutos. No va por penales. Bueno. Ujú. Y Turbe tiene más. Ratio de por minutos. Pero. ay. Cecilio tuvo 5 penales y falló todos. Cecilio ¿Y por qué tuvo es un 5. burro? ¿Y qué? Vamos a mentir, Pío. 5 penales. Pero- el penal de Libertad que primero nos cobran que era gol, después nos cobran que era mano. No Era fue- Cecilio. y no fue gol, no cruzó Y la no fue línea. gol, pero cobraron que era gol. La verdad que Y cobraron se gol, revisó. no fue gol. Se Y después revisó. nos cobraron penales. Ese gol no se acaba campeón. Franco. Entonces le estás- Solo con goles ganan. ¿Te das cuenta que el mérito está en el marcar el penal, amigo? Y bueno, boludo, pero espera, escúchame nada. Está tan mal que yo diga que alguien que no mete. Sí. No está tan mal. Claro que sí. No, no Franco, está tan mal. Porque no podés sacarle mérito a un gol por ser de penal. Claro que se le puede sacar el mérito a un gol por ser de penal. Evidentemente se le puede sacar el que mérito no. a un gol que sea de penal. Sí. Si vos metiste 15 goles, generaste las 15 jugadas y metiste Sí. 15 goles y 10 de penal, para mí es más meritorio el que no es de penal. ¿Y qué pasa si vos le gambeteás a 5 y entras al área y el arquero le echa? No vale la jugada porque fue de penal. O sea, boludero que está diciendo. No, boludo. Para mí, bueno, dale, hazlo de ya. Yo te digo, yo doy mi opinión. Pichá. Yo doy mi opinión. No entiendo tu chiste del interior. Ruta de más. Mira ese boludo. ¿Qué es lo que es el interior? Vos te vas a pegar también. Me chupa un ¿Cuántos huevo lo que goles haga. penales vos tenés? ¿Cuántos penales atajados tenés? Mucho tengo. ¿Cuál es el más loco de todos? No va a cambiar de tema porque tiraste cualquier verdura. Franquito, yo ¿Cuál? te banco, Cualquier- dice Roca. Pero, boludo, no es ni burrada ridículo de la gran Dijiste. 7. Dijiste una boluda. El leal de una boludez lo que dijiste, boludo. No es una boludez. dice que te le dijo un accidente. Después no, vos estás hoy como, o sea, tu objetivo hoy, es, no es. tu objetivo hoy es desaparecer del planeta Tierra. No. Si No. viene Haaland, Sí, empujalan. sí, perfecto. No, no Penaldo, caigan en también le podemos esa. decir. No. Pero ¿Cómo que empujarla? Pero así como se le dice, amigo. ¿Cómo se le dice? Eso ¿Cómo se también le es dice las boludo. cosas? No, ya sé, pero escucha. empujarla, boludo? No, pero 52 escucha. goles, boludo.
¿Te das cuenta? O sea, acabás de hacer lo que le criticás a No, él. Sí. no, escúchame primero antes No de te voy a criticar. escuchar. Me vas a escuchar. No mereces Me vas a ser escuchar. escuchado. Los perros le dicen empujarla, ¿por qué? Porque dicen que todos sus goles son empujando. Entonces, Claro. en los goles empujando valen más que un gol de penal. El gol de Rodney Redes. Mira, ya otro ejemplo para que ¿A dónde entiendan nos más. fuimos? Rodney Redes tiene 6 goles, 0 de penal. Y Ale Silva tiene 6 goles, 5 de penal. ¿Quién tuvo mejor temporada para vos? Ale Silva. Ale Silva. Amigo, Ale Silva. 6 goles en Recoleta, amigo. En De penal Recoleta. los 5. ¿Y cómo se generó el penal? Fue saque de arco y ahí Pero tuvo es el penalero. No. Pero- bueno, está bien. Censurado. Lambo también son gran plaga. No, Pero no. esperalo, po, Franco. Amigo, Ale Silva es un tipo que una vez en la vida erró un penal, boludo. Tenés Pero que mi- destacar la efectividad de Ale Silva. Perfecto, pero para mí, Sí. un gol de penal, si vos metiste 15 goles y de los pies vas a seguir la misma cosa hasta el final, pues yo me voy a mantener mi postura. No, pero no podemos seguir Si hasta el metes final. 15 goles, 5 de penal y metes 15 goles y ninguno de penal, el que no metió de penal para mí es más meritorio. Y no me importa lo que me diga el chat. Eso es lo que yo pienso. Este Cerro programa... tuvo como 12 penales por ahí en 3 campeonatos. Más o qué menos, tiene que ver los penales de Cerro? Y te pregunto, si Cerro salía de campeón, entonces no se merita por los penales que se le dio a Cerro. Me parece más meritorio en un jugador. Para mí, por ejemplo, en este caso, Gustavo Gallero, Juan Iturbe, goleador del torneo. 9-9, 3 de penal para Gustavo Gallero. Para mí lo debería llevar Iturbe por no tener goles de penal. Porque siento que es un mérito mayor no haber metido de penal, sino que haciendo y generando la jugada. Es para mí, es como yo veo el fútbol. Y si no le gusta, No tenemos audio, mi no me querido importa. dama, Si no le gusta, les puedo decir lo que van a hacer, pero eso ya es Franquito, cosa de yo te Maradona. banco N40, dicen los perros. Audios, mi querido Dan, si hay algunos, 0986 15 21 80. Escuchamos a los muchachos. No he grabado este programa. Franco, no tiene lógica en lo que decís. Entonces, Cristiano Ronaldo en su carrera va a tener 50 goles nomás. Si 950 son de penal. Te hago un detalle. Un dato nomás. Si Messi metía 600 goles, Cristiano metía 600 goles, y Cristiano metía 100 de penal y Messi metía 0 de penal, para mí vale más lo de Messi. Si quitamos los penales de la carrera de Messi y de Cristiano, Sí. Cristiano sigue siendo el máximo goleador de la historia del fútbol. Chao. Y perfecto, ¿y qué tiene No, que no, ver? no te respondo, boludo. Respondo al Al pelotudo que dijo eso. El boludito ese. No. Yo también dije pelotudo. Franquito, invítalo que le bajás. ¡No! Reco- ¡No! Para un poco. José Zarza. Vamos a investigarle. ¿no? No. Ya Vamos a boxearle. Ya otra vez. Acá Así tengo. no, así no. 0986 15 21 80 para los que quieran enviar sus audios, muchachos. mirá. Según Franco, el Mundial de Argentina no vale. 2016 terminó la facultad, José. Che, pará. En la Universidad Sal. Adelante, Dan. De esta, donde los perros siempre ve el peluquero de Marco, así para no irme. Corte cuello lo que te iba a hacer bien, Marco. Pero no te Dijo, ¿cómo me lo cuarto? Eso ya es muy Pero Cristiano violento. le hace goles al Almorzar Nelson, dice. No, espera. Le pregunto a Roca, porque Roca tiene 44 clubes distintos. Claro. Roca, ve un poco cuáles son los 3 equipos a los que más goles le hizo. Sevilla, Barcelona y Atlético. Que vos le ¿Cuáles son pongan los en la misma línea del Al... Bueno, lo que pasa es que entre el Almorzar y el Atlético hay la misma cantidad de títulos europeos, ¿verdad? Ahí está. Yo siempre del Atlético. Me le pegas por Griezmann, vos. No, él tiene 4 clubes distintos. Él es del Atlético, del Barça, entre los dos suman 5 Champions. Vos sabés que vi una estadística muy loca de goles en la final de Sí. Champions. Vi una estadística muy loca que... ¿Saben cuál es el club, cuál es la cantera que más goles tiene en finales de Champions? Pensá, este jugador salió de mi club, ¿cuántos goles tiene? en Espera, finales? ¿cómo Mira, la pregunta? es raro el dato, pero va así, mira. ¿Eh? Espera, va así, el dato va así, mira. ¿Cuál es la cantera que más goles hizo en finales de Champions? Ponerle que Diego León la rompe en el Manchester United, mete un gol en la Champions y cuenta como un gol para la cantera de Cerro. ¿Entendés el dato o no entendés el dato? Ya. ¿Cuál es la cantera del fútbol que tiene más goles en finales de Champions? Adivina. La del Madrid. ¿La del Madrid? Una. A ver vos. La Masía, decí uno. Pensá cualquiera. Muchas canteras del mundo hay. La del Ajax. Yo me quedo con Nelson. Con la del Ajax. Madrid. ¿Coque? El Milan. ¿Tú sabes qué es River? River. River es la cantera con más goles en finales de Champions. 7 Alfredo Di Stéfano, 2 Hernán Crespo que metió 2 y perdió la final.
Ese dato me voló la cabeza, hermano. ¿Cuántos goles hay en total? El Quelito. No el Quelito, No. muchachos. No. Es River Palte. No es como pusieron los chicos del Mundial del Club. River Palte pusieron. River Palte. ¿Te acordás Inter Milán contra ¿te River acordás Palte. cuando Blatter dijo Río de la Plata. Río de la Plata? Bueno, Río de la Plata. qué loco. Ahí con Río de la Plata. Como puta le varean a Franco. Pero, o sea, trata de hacer la comparativa entre un gol y otro gol. Obviamente no va a demeritar el penal como es. Ahora, si vamos a comparar gol con gol, o sea, un gol normal y un gol de penal, el gol normal puede ser mucho más tonto otra vez de fallar que el de penal. Puede recibir en la línea de arco y fallar otra vez. El penal en ese caso es más difícil otra vez. Entonces no puedes comparar, boludo. O sea, dale nomás el mérito bien al penal y ya está. Claro, No, jamás le da el porque, mérito porque al ¿qué penal. pasa? Jamás le da el mérito al Va penal. un tipo chuta y en el gol de Sanabria, el gol de Lucas Sanabria en la penúltima Sí. fecha. El gol de Lucas Sanabria en realidad es gol de Gustavo Aguilar. Se desvía en el Chutó camino. Sanabria, se desvió en Aguilar y entró. Que vamos a empezar a darle. El gol lindo vale 1.25. Claro. No. Gol normal vale 1.0. Penal vale 0.80. 0.5. Déjate de joder, Para mí boludo. es más meritorio no meter de penal. Ahí está. Es más meritorio haber desviado la pelota que chutar un penal. Ahí va. Para mí. Hoy tenemos que regalar. Hoy regalamos Hoy entre los regalamos. suscriptores, ojo con eso, es que el En debate está YouTube. potente. YouTube. Vayan Así a suscribirse. que, si no se suscribieron todavía, vayan a suscribirse ya a YouTube. Hay que hacer una historia, ¿eh? Voy a avisar en el... YouTube. Pues ya avisamos. Sí. Sí. Hacer una historia así. ¡Pablo! Hace vos. A la pucha. Siempre lo andamos. Hoy tanto contra mí, hace vos entonces. Como pico vamos a estar. ¿Qué pero, Franco, estamos. no Fra- votamos Marcos contra ya tú. tiene la entrada de los ganadores, gana el sorteo del que organiza. No, yo no Le tengo- parece a Pablo Azuaga y Mati Crosa. No vayan a decir. Perdón. Che, vos estás hoy cagá, ¿eh? Pues esa palabra no es grosería. No es. no es grosería, pero No, igual te no, baja. no es. Es la palabra. Pachín. Ya hay No podés fecha hacer. y lugar para el clásico de clausura. ¿Fecha ya? hay? ¿Cómo Mira va la fecha? Roca. O sea, no fecha, perdón. ¡Qué grande, Roca! ¡Grande! Gracias por la sub, mi rey. Coque, regalame por entrada. Queremos irnos, No. Gina con Jime. Mr. Tens. Gracias, Roca. Te quiero mucho. Yo siempre veo en YouTube, me merezco esas entradas. Ojo que la persona que el par de entradas se lleva una remera, un merchandising oficial de merchandising. O sea, le damos también con la reme. entrada la camiseta de la Unión Claro. Roja. Y la persona que gana va a irse en el estadio, en un sector del estadio, junto a nosotros. ¿Cuál King se- Olimpia, yo No no sé. hablo contigo pues no tenés VIP. No tenés pago. Coto Pueblo, dice pueblo. que el primer clásico de clausura será en Ciudad del Este, porque ese fin de semana, 9 de agosto, será la inauguración de los Juegos Panamericanos. ¿Nos vamos? ¿Eh? ¿Nos vamos? ¿Te vas a Ciudad del Este? ¿Vamos? Y metele esa tu zona. Yo no me quiero ir. ¿Vamos, señor Lete? Quiero ver desde la tele. Lo lindo que se ve la tele. ¿No, el estadio? Ah, pero ¿cuál es el 3? Bueno, el Claro, único el- estadio que hay en Ciudad del Este. Sí. El estadio del 3. Sigue Lindo hablando estadio. Cotonoe, que dice, este año recibimos muchas piedras incluso dentro del mundo Olimpia. El año pasado, por lo menos, era fuera del club. Ahora es contra todos. Cosas que no ayudan. Querían dividir a la familia y en parte lo lograron. Pero las piedras que nos están tirando vamos a usar para construir el estadio. Muy, muy bíblico. ¿Por qué terminaste? Es que pensé que era mi redacción, boludo. O sea, viste que yo escribo o sea, a propósito que te da mucho humo. Saucerdo. no, Saucerdo. no. Ulises, vos no vas a ganar. Vos no vas a ganar. Ah, vos decidí ya ahora. No, no decidís nada, loco. Va, esta Pero verdad. él no Decide, gana. acá Si decide gana, Dan. no. Porque, Lo más loco es amigo, que Dan es el que decide. puso, y si no quiero estar cerca de ustedes, ¿cómo hago? Puso. Vos no vas a ganar, Ulises. Franco, no. Mahomán, vos sabés que yo tengo el poder de eliminarte de la faz de la tierra en 2 clics. Ya otra vez. Te cuento nomás, para que Esperá, sepas con quién el estaba bombo. hablando. Esperá. Epa. Acá llegó un mensaje. Epa. En el grupo más grande de Pasión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se está hablando del clásico. Le mandamos a Y Coque. acá le mandamos a Coquis.
¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! Para Ciudad del Este nomás te va, boludo. No es de que te va tampoco a, A la puta. Irlanda ¿Vos del no Norte. te emocionás por irte a ver Igual y mucho a más tu no voy a equipo? viajar más este año. Y cierto. Cierto. Mala onda. Qué mal. Ay, y se fue. Y se fue. Y se fue. Qué malo Ya andaba. viajó todo este año, boludo. Ya está. Avísame para salir de CDE. No, Nelson, dice. Para eso luego donan para el viaje de Coque. No, no, muy fuerte la que Che, ¿sabes Pío, cuánto dinero ya tenés? No podemos hablar de eso, cierto, me olvidé. Eso no se puede hablar en... No, pero espera. Franco Tocayo, haceme ganar. Ya viajó, ¿no, boludo? Ya Diego ya se fue ya. Ya se fue. A Argentina se fue este año. A Brasil se fue también. Sí. Sí, sí, el me año hizo video pasado. el año es eso. pasado. El año pasado. Este No, año. el año pasado no. El año pasado no. Antepasado. Ah, El año 2023 pasado, fue. el año pasado no jugó Copa Olimpia. Cierto, 2023 fue. Solo el que más viajó con pasión, boludo. Está bien. Realmente sí, me fui a Brasil, me fui a Pedro Juan, Cierto. me fui cierto. a Argentina, fui a Argentina, Cierto. ahora me voy a... Vos te fuiste a Pedro Ciudad del Juan, esa que iba a salir campeón olímpico. Sí. Salieron los campeones, ¿verdad? Salimos campeones. Yo estaba ahí. ese ¿Dónde día. dormiste? No durmieron, sí vinieron. Ah, y de vuelta. Y de vuelta no me fue. Qué gusto. Sos un salame Nelson. Nelson Cerrista. Coquevita ¿Por qué? comunica. No, pero espera un Coque ratito. Peña. Pero espera, Jonio dijo pero los perros. Pero es algo cierto. Pero es un dato fáctico, o sea, un dato concreto. Él no No va a es por viajar. mala onda. No, pero estuvo bueno. Me No, gustó. no, Le dolió. Me dolió, me dolió me mucho. dolió porque es cierto. boludo. Belén puede irse a Chile, Cierto. porque juega la Guaraní de Chile. como Claro. Ah, ya, representante. No, como no, La madrina. La La nueva madrina. No. Sí, Se va a Dan entonces, ¿Y vos? dice. él se puede ir a La Plata. ¿Vos tenés que irte a La Plata, boludo? Marco se puede ir a. Yo no Marco voy. se puede ir a Buenos Aires. ¿No te querías a La Plata? Está caro Argentina, te Yo, aviso. yo tengo una promesa. Hija, es cierto, yo me tengo que ir a La Plata. Vos tenés que irte, Yo tengo boludo. una promesa Vos tenés que ir a familiar ahí en La Brasil. Plata. Vos tenés que irte para el partido de Brasil, tenés que irte vos. No, Brasil. De no. enviado, iba a No, ser pues, tú me- ping-pong. Yo puedo. Ya. Ping pong. Y tenés que ir a Pingui tu camiseta de pongi. Rodan. O sea, Sí, claro. No, como vio. En Sao Paulo se juega Paraguay y Brasil, ¿verdad? el martes. Por eso. Y que lleves una camiseta de cerro, ¿vio? Yo- No, en Sao Paulo no. No, sí. No, te van a. No, Ya llorar nomás. Sí, con lloro se soluciona ya las cosas. No. Con lloro se soluciona, ¿verdad? Ya. Coque, y se van al mundial de clubes, dice. ¿Cómo Anaí. vendió humo con el mundial de club de ¿Para qué Coque? vamos a irnos al Mundial de Clubes si podemos ver partidos? No, ¿sabes que Anaí te iba a faltar el. Tío, Boludo, dígame ese programa. dice. ¡Epa! Vayan suscribiéndose, muchachos. ¿Quiere que vaya? Suscríbanse. Coque se va a sentar en el regazo de Coto. Che, ¿qué tal me hablar con los perros Sí. allá en Olimpia? Bien. ¿Tiene Pio rico perfume Tengo, Coto? hay un. ¿Eh? ¡Epa! Hay un Hay qué, algo demasiado. entre algo. Demasiado. Hay algo. Announce. Announce. Claudia Aquino tu Olimpia. ¿Eh? Qué tiraba, ¿no? Humo. ¿Qué mierda? Marco vendido. ¿Por qué, veo? Belén se va a Chile a conocer la magia del vino chileno. Hay aumento de salario. No, estamos. Che, chat, ¿ustedes viajaron por fútbol? Ahí va. Chat, se ¿ustedes viene. viajaron por fútbol alguna vez y a dónde fueron? Yo recuerdo... Vos sabés que yo nunca viajé detrás de cerro. Nunca en ¿No? mi vida fui detrás Yo de viajé cerro. detrás de Cerro. Sí. ¿Dónde te fuiste, Nelson? Viajé detrás de Cerro, viajé detrás ¿Te de fuiste Guaraní. a Colón? Viajé detrás del Guma. ¿Santa Fe? Detrás de Olimpia no viajé. Viajé detrás de la selección. Ahí va. Yo viajé detrás de Perú. Ahí va. De la calle. Pues... Ah. ¡Ey, Sebas! ¡Qué Muchas gracias por la grande, sub. Sebas! Gracias, loco. Gracias. 11 titulares de la selección. En Porto Alegre ligamos. ¿Sí? ¿Les pegaron? Espera. La cana. Ah, la cana. Ah. La trulla. ¿Cómo se dice la cana en portugués? Caniña. Sí, yo. Policía. La Policía. 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 Caniña. Pero en serio, veo. Paraguay. Busca el partido. ¡Epa! Brasil 4, Paraguay 1. No, ahora no. Yeta. No. No. Perdimos 4-1, metió Roque. Ese era. La canariña. Vos sabés ¿Qué, chat? que Brasil tenía un equipazo, boludo. Robinho, Adriano, Ronaldo, Tanto. Ronaldinho. Nos Ese pegaron. Vos sabés de Nos lo que no. pegaban un baile. Te tiro un dato. En De Porto lo que Alegre, nombraste, 2005. Nelson. 2005. 3 cayeron en cana. Ahí va. En canariña.
y otro no sabía lo que era. Yo sabía, Claro. yo Sí, no- exacto, aclaró después. Exactamente. Ganó, Que creo que no C. Roberto. nos hizo un doblete Robinho en aquel partido. Para Paraguay metió Roque. Yo estaba en Ciudad del Este. Nos encerraron en la cancha. Le hicieron entrar a todos los paraguayos por lo menos 3-4 horas antes. Ujú. Nos dejan ahí. Y una vez que termina el partido, nosotros queremos salir de la cancha. Claro. Y nuestros portones estaban cerrados. Y por seguridad, Guau. No, llaveado, en serio. Con custodia policial enfrente. Benito, gracias, loco. Entonces pasó 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. 1 hora 10, 1 hora 20, 1 hora y media. 2 horas y media después abrieron la puerta. Nos dejaron así encerrados. Fue horrible aquello. Yo tenía 7 años. Ah, no. ¿Y qué pasaba? Lo que te tiraban era que supuestamente era que tenían que esperar que se despeje toda la zona del estadio. El viejo Beira Río, te hablo yo, cancha del Inter. ¿Y sabes qué hacían los hermanos brasileños? ¿Qué? Como ahí se puede chupar en la cancha, los perros que hacían se quedaban en la grada y no hacían así. No hacían así. No se van a ir, no van a salir, no van a salir. Y se quedaron a propósito, boludo. Y nos hicieron esperar muchísimo tiempo. Ronaldinho no hizo 2 goles aquel día. Y Robinho. Cuando eso C. fue que Roberto. tomaba Vos viste gol- C. Roberto está impecable. Gritaba Gerard. los goles de Brasil, ni de pedo. Dijo hace poco, yo estoy para jugar 10, 20 Sí, se minutos puede- si en un momento me necesitan. Y vos sabés que, pero eso pasa siempre nomás luego en Brasil cuando fui contra Flamengo, nos dejaron 2 horas ahí. Pero 2 horas, y cuando eso, bueno, por suerte no hacía calor, o sea, no hacía frío, pero el que sufrí fue contra Vélez. Yo la única... Baja Ahí en no tuvieron Uruguay. una hora y Griezmann media. no fue convocado para el partido contra Paraguay. Marcos informa. Bien. Yo la única vez que viajé detrás del fútbol fue con Rafa. ¿Con Rafa? Que Rafa Hermoso le vendió su entrada a la final de la Copa América y tuvimos que conseguirle. ¿Te acuerdas, mi Rafa? ¿Por qué? Y yo estaba... Y ¿Por uno qué de los- vendiste, Rafa? Nos fuimos Sí. yo, mi papá, su compañero y Rafa. Y uno de los compañeros vio a una señora llorando porque no tenía entrada y le regaló una entrada. Y era de Rafa la entrada. Quilombo, tipo que entró de callado, entró por cualquier lado, entró en la cancha. Paraguay, ¿te acuerdas que llegó? Paraguay-Uruguay 2011. Y sí, empatamos Y, todos los y el partidos. delantero, no había más delantero. Nos Y pegaron un baile. Los perros se burlaban, decían, Pablo Zapallo, pero hacer otro delantero, decían. Pues estaban toditos, Zapallo era la defensa en esa época. Pablo Zapallo. Pablo Zapallo. Igual Ceballos. Ceballos 2011. No, Sí. Prime. Pero los perros le decían Zapallo. Y estaban toditos lesionados. Y Ceballos llegó a ser titular. Esa final Titular, sí, ¿verdad? Jugó primer tiempo. Sí, me acuerdo. Y nos detonó Luis Suárez. Ceballos metió 49 goles en 2 años, boludo. ¿Qué locura? O sea, vos te imaginás los números de Ceballos en el 2010 y 2011, ahora en el fútbol paraguayo, y son inimpatables. Es imposible, boludo. O sea, No. porque Ceballos cuando viene a Olimpia era una 20 máquina. 24 goles metió en el 2010 con Cerro. Y en Olimpia metió 25. Jugador 49 goles en 2 años. Totalmente infravalorado. Ahí va. Ahí está. Pero esa copa no iba a valer luego, porque llegamos con penales. Franco Soy. Tanda de penales diferente, chat. Tanda de penales Es diferente porque no Él va a cuenta los pedir la goles. tanda de penales, la Kings League va a pedir. Claro. ¿Me entendés? Porque ese es más Penal divertido. presidente. No, perdón. Exacto. Le da Más real. respeto. La MLS antigua yo con Alexis Lalas. Si veía los penales. Coque, acordate que debo ganar, ya te transferí 100.000. ¿Legal o Coque? No. Todavía no, Pinky Q. Pero, ¿sabes qué? Tú no vas a ganar. Porque ahora viniste recién. Tú no has ganado nada. Pero si se, ya Hay mucha está- gente que pregunta ¿Para por qué el, eso por el equipo Y vos, de Paraguay. Sí. se nos joda, Espera, ¿qué pasó, Dan? Tarde. Estamos falando em nome do Ministério da Imigração do Brasil Não! para informar que o senhor José Barrios, conhecido José como Barrios. Boqueba, foi proibido de entrar no país por atos racistas. No, boludo. ¡Mentira! ¡Mentira! No, pará. Che, qué fuerte, güey. Filtrá un poco. Dale, Dan. Dale. Y mira, Sound ya habló. No, mentira, ni siquiera laburar. Entonces. Equipo se va a empezar a definir hoy. Ah, la pucha. Y claro, sí, hoy a las 5 la práctica. Espectacular. Quedan 2 prácticas y desde ayer recién, o sea, hoy recién va a tener plantel completo. Porque Cubas y Pita creo que fueron Llegó. los últimos en sumarse. Qué buen nivel de pita. ¿Eh? Mañana Metiendo conferencia de goles por- papá a las 12. dicen. 12:30. Papá Dios. Ah, o sea, mañana. Claro, mañana hay que escuchar la conferencia. No se agarrí papá. ni la palini. ¿Eh? ¿Qué digo?
Claro que sí, Mañana papá. se define el equipo. Mañana se define. el Mañana vamos a estar. equipo. Vamos a Hoy tener tener la. improbable. Esta Es- noche ya va a salir. Esta noche para el programa de esta noche yo creo que ya vamos a tener alguna data. Che, ¿quiénes ¿usted son los tiene? que tienen amarilla en Paraguay? Es buena la que tirás, Miguel. Tienen que investigar ahora mismo. ¿Cuáles son los? Rafa tiene, justamente ya armamos esa lista. ¡Oh! Ya armamos la lista. Tenemos también, tenemos también algunos datos para compartir con ustedes esta noche. Sí. La Prepro. La Prepro, espectacular. Sí, yo estuve leyendo. Excelente. Día libre, día libre. No. Cuba, dicen. Alderete. Lo que dice pasa Roca es que Alderete. hay una gran cantidad Velázquez. hay una gran cantidad de jugadores que el tema es que 2 amarillas es una fecha suspensiva. Cubas, Almirón. Velázquez, Almirón. Uy. ¿Quién tiene que, o sea, quiénes Sa- tienen que cuidarse Agustín para Sánchez. jugar Pásame contra la lista, Brasil? Rafa. ¿Quiénes tienen que cuidarse para jugar contra Brasil? Claro, reacción de en vivo de lo que va a ser la. Ah, claro. ¿Se acuerdan hace un año los periodistas uruguayos? Hablaron otra vez. Gatito tiene una hablaron amarilla. de más. Gatito ¿Hablaron tiene otra una vez? Ya hablaron de nuestro amigo uruguayo. Ah, bueno, espera. Decime Nelson y después vamos a hablar. Vamos a tocar este tema. Gatito tiene una amarilla. Juan Cáceres tiene una amarilla. No, ya cumplió, ya cumplió. A ver, ya cumplió. Sandes, Gatito. Después tenés Damián Bobadilla, tiene una amarilla. Almirón tiene una amarilla. Mentira, Ese sí es. Y el otro es. Pita. es? Isidro Pita. Ellos son. Che. Che. ¿Qué dijeron otra vez nuestros amigos periodistas uruguayos? No, pero. ¿Y para qué hablamos de ellos? ¿Y para putarle? No, no. Es más, la otra vez, hablemos con el resultado opuesto. No, Sí, como lo eso- putearon los venezolanos. ¿Eh? El Rotan. Y está bien. Y así nomás, Está no pasa bien, nada. está bien. Atención, es baja al Alderete, le prohibieron jugar con 3. No. Con 3 piernas, decirlo bien. Hay que decirlo como es. Decirlo como Es es. la verdad. La verdad, papá, aguante. Nadie pasa. Parece que tiene 3 piernas. Y vos sabés que. Espérame. ¿Sabes quién pasa? Franco, vos A él hablé. querés salir, parece. A él hablé. Estás tirando. ¿Vos leíste mi labio? Vos estás. No. No, esto no. ¿Qué labio vos te referís? labios. Pero vos sabés. ¿Vos leíste mi labio? ¡Ay! Me agarraste mal parado, amigo. No, pará. No, espera más, espera más. Bueno. ¡No, chat! Oh. No. Muchacho, mate copión. Tranquilo. Hola Nelson, te mando un saludo, soy tu ídolo. ¿Eh? Gracias, amigo. Che, y vamos a meterle ya el. ¿Hay más audios? 50 ya. Si hay más audios, si no, le metemos directo. Estás tirando en probable 11. de Perfecto. Brasil. Vayamos a los suscriptores. Bueno, De muchachos. YouTube. Todos a YouTube. Todos a YouTube. A YouTube. Pero es con los suscriptores, todos los suscriptores, ¿eh? Claro. Claro. Vamos a entrar en la lista de suscriptores. Todos. Y ojo, muchachos, no se preocupen. No se preocupen si hoy no se les da, porque tengo una noticia para ustedes. Ojito. Sí, porque si no ganaste las entradas hoy, mañana no te pierdas del programa, que vas a tener una segunda oportunidad de la mano de Pilsen. Así es, Pilsen te lleva a una caravana acompañando al bus de la Albirroja hasta el Defensores del Chaco. Encima te regalan la entrada al estadio también. Así que ya sabes, mañana no te pierdas del programa, que va a ser una segunda oportunidad para que vos puedas ir a la cancha. Bueno, muchachos, Benito, Si no es hoy, ya va a llegar el momento para la será gente de Twitch. Maidana. Pero siempre se le dio oportunidad a la gente de Twitch. Hoy queremos darle oportunidad a la gente ¿Cómo de... que Pablo Martín dice? Che, Pablo. Pablo. ¡Pablo, vos no! ¿Cómo pegó Pablo? Pablo, quiero la entrada de vos no vas a ganar, Pablo. No. Qué pucha el primo de Christian Martin. Sí, ay, el animal Bernal. Espera, Dan, Así que no podemos venderle. entrar nosotros en la lista de suscriptores completos. Franco Nelson volvió de su viaje y Cerro empezó a perder. Cerro estaba perdiendo desde No. este chat. No, ¿Vos leíste al Euro Cerro antes de viajar, vio? no. Tampoco. Pagame la Cuando yo, suscripción me fui, acá. cuando yo me fui, Libertad era puntero, y cuando volví, Libertad seguía puntero. Así que yo no cambié nada. Qué loco, los perros en el chat de YouTube están como locos y se vació el chat de Twitch. Toditos se fueron. Todito. Está bien.
Bien. Bueno, vamos, ¿cómo hacemos? A ver, no se puede. Perfecto. Toda la gente tiene que estar. Era una consigna, tienen que estar presentes. ¿Le pueden dar like al director ya que están? Miran a todos esos tibios de YouTube. Dale. Vayan poblando. Pablo. Y acá están todos los nombres reales. Mira un poco. Sofía Fernández, Fátima Sosa, Kevin Torales, Ángel Duarte, José Impresionante cómo hay Zarza, 40 Carlos León. nombres, dijo los primeros dos de Mina, boludo. Sí. Ahí está Verónica Nis. Otro. ¿Quién es? Otro Pero también. bravo. Esa Espera. es Kikyu. Sí, ya, ¿cómo sabes? Dame lo que No, vale ese mapio, no. Dame lo que quieres. Con ese de TikTok, el tren. ¿Eh? Bueno, sorteo. Regalo. Se van 2 pares de entradas, señoras y señores. Le aviso, chat, que estoy entrando. Camiseta oficial de la Albirroja. También la experiencia en el Defensores del Chaco. Nada más y nada menos que a través de Pasión Estudio. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Peguen pues su like. Micaías Bobadilla. Micaías Bobadilla. Tiene que escribirnos Micaías al DM de Pasión de ¿Cuánta? Instagram. 2 son. 2. Falta uno entonces. Faltan. Ok. Micaías Bobadilla. Micaías. Micaías, perdón. Micaías. Bobadilla. Micaías. Micayas. Un par de entradas. Espera, Una remera, una camiseta. Espera, chat. Estamos 104 espectadores. Podemos darle like todos. Estamos en 40 likes nomás en YouTube. Peguen un like ahí rápido. Dale like. Vamos con el segundo. El segundo. Baja todito. No es mi pariente. Baja todito. Que siga. No, que de sí- Damián, dice. bueno. Espérame. Dice. No. Opa. Oh my God. you're ¿Te sientes so- solo de madrugada? Cocinado. No está cocinado. No, muchachos, están viendo en basta, vivo. Pariente de Marcos. No es mi pariente, muchachos. Segundo. Dale a la cuenta de 5, 4, 3. 2, 1. Rodrigo Arámbulo. No, es Arámbulo. Arámbulo. Arámbulo, No ¿no es es? con Arámbulo. Arámbulo, es tipo sonámbulo. No es tipo el de Venezuela, Arámbulo. No. Ese era Aramburu. No. Dice, ese es el primo de Coque. Aramburri. Mentira. Bueno, igual, Chan, no se preocupen que mañana hay también entrega regalos. regalos, no. No. Esa foto. Esa cara No. Mañana de la mano de Pilsen se vienen más regalos. ¿Se viene? Bienvenido fútbol. Me piché y se me hago mal robo. Bueno, los ganadores. ¡Ganó alguien, viejo! ¡Felicidades! ¡Respeto! ¡Felicidades, tía! Qué buena cuenta falsa, Coque, te felicito. Gracias. Ganaron los primos. Bobadilla ganó, ¿verdad? Bobadilla. ¿Entendió? Claro. 1-0. La apoyamos siempre. No. Me Si piché era yo. alto robo. A Damián la apoyamos. Nunca boludo, más. la escuché. Denle la entrada a Pinky Dinky Doo. Les odio. Mañana van a tener la posibilidad, muchachos, tranquilos, nada. Saludos a Micaías Morel. Coque. No, es Micaías Morel. Y Arámbulo Barrios. Coque, devolveme mis 100.000. Ah, la pucha. Para ¿viste? mí, que jugó Rosum de Sousa. ¿Qué dice? Bueno, Micaías, o ¿cómo es? Micaías. Micaías. Micaías Arámbulo. Yo soy de Salto de Guairá. ¿Pero a quién va? Coque Negreira, ladrón florentino. ¿Quién es esa tubería? ¿Quién es de Salto de Guairá? ¿Y qué tienes? Mm. Si querés venir al partido, vení.
Espera, Ganaron los Nepo Babies. O sea, hay alguno que... No va a poder. No, yo me imagino que sean de Ciudad del Este, los perros por la entrada van a venir. La selección. Igual, Entrada muchachos, limitada. mañana se viene. Se va, Pilsen. se viene. Devolvé mis 100.000 más. ¿Quieres? No. No. Jefe, estoy en IPS. Mañana no me voy a ir a trabajar. En IPS voy a consultar. Porque si no ganaste hoy las entradas, mañana no te pierdas del programa, que vas a tener una segunda oportunidad de la mano de Pilsen. Así es, Pilsen te lleva en una caravana acompañando al bus del Albirroja hasta el Defensor del Chaco. Encima te vamos a regalar de la mano de Pilsen la entrada. Así que ya sabes, mañana no te pierdas del programa, porque de la mano de Pilsen tenemos más sorpresas para vos. Mañana segunda oportunidad, los perros, ¿eh? Así que nos vemos. ¿Dónde traigo? ¿Por qué cerrar el programa? Faltan unos minutos, loco. Abrazar Yo pensé que era... Abrazar. era para cerrar ya. Abracé la profesión. Abrazar la profesión, viejo. ¿Le puedo dar un abrazo al chat otra vez? Hizo. ¿Eh? No, pues. No sabes más cómo salir de situación, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué no? no? Si yo te Porque quería para- tirar. porque- Quería tirar los salir, dos no vaya, minutos ¿verdad? de- Estás nervioso. Hoy hay programa, Marco. ¡Hay programa! Hoy hay programa activo por Tigo Sports. ¿Qué hora, Marcos? A las 21 horas. ¿Lista convocados? José Barrios por derecha, por izquierda Franco Barrosa, doble 6. Balubi. Balubi. Me gustaría decirle Balubi. Baba Blue. Es que ahora está Belén. moda la palabra Balubi. Sí, Balubi. Marcos Morel, técnico. Nelson Fútbol Rivera. Tú le de Belén, boludo. No, y Belén. Y Balubi, dije. Y no es Balubi, ya es Belén. Belén, doble 6 dije. Aguatero Dam, ahí está. Ella es Belén González. Pablo Socalero. Ella Pablo es Belén Socalero, González Rivas. Rafa. ¿Cómo? Belén González Rivas. Gonzala. No entiendo. Caga de risa solo. Ojalá entendiese. No, rinchando. ¿Cómo te llamas Gonzala, boludo? Chano, ¿Alguien conoce a una Gonzala? Sí. ¿Te imaginas? Yo conozco a Gonzalo. Yo conozco a Eduarda, por ejemplo. Pero Eduarda, un conocido. Eduarda es nombre brasilero. Eduarda. Eduarda. Ah, Pasión Family Friendly a las 9. Bueno, hoy. Decirle. Marcos. Dígame. Decile. Vamos a empezar a decir recorcholi y eso. No, ¡Rayos! ¡Ah! ¡Recorcholis! no, bueno, ya. Vamos. ¿Cuál es el santo de las frutas? ¿De las qué? Santo de la fruta. ¿Sacó ya? ¿No sacó? Te voy a decir. Sandía. Dios. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos!